Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, maestro. Me voy a conectar igual por el teléfono, es que no tengo cámara en la computadora. Ok. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Quién habló? ¿Isaías? Carlos, yo. Ok, Alfredo. Carlos, ya vi. Muy Disculpe, bien, ¿es chicos. Ok. necesario el uso de uniforme? No. Si no se los indicaron en Secretaría Académica, no. Ah, ok. La verdad no tengo indicaciones de que tienen que tener uniforme. Voy a preguntar de todos modos para que les informe. Está bien. ¿Vale? Muy bien, vamos a esperar 2 minutos para que se conecten todos. Recuerden que deben de tener activadas cámaras para que sepa que están en la sesión. Solamente su cámara. Cámara y activada y micrófono activado. Muy bien, esperemos 2 minutitos nomás. Ok, chicos. Pues buenas tardes a todos. Ahorita voy a pasar lista. ¿Todos recibieron mi correo del día de ayer? Sí. Todos. Muy bien. Como les comenté en el correo, vamos a ocupar dos aplicaciones. Primero la de Zoom, que pues ya todos los que están acá ya saben. Y segundo, la de Classroom. Esta aplicación es una aplicación de Google que es como una plataforma digital, así como la que tienen en la escuela, la de la República, pues es no tan parecida, pero sirve para lo mismo. En esta plataforma ya están inscritos 8 de ustedes, faltan algunos. ¿Cómo se va a inscribir? Con el correo que les mandé el día de ayer, ¿sí? Con ese correo les mandé un link, ¿sí? Les mandé un link. En ese link de Classroom le cliquean y con una cuenta de Gmail se pueden inscribir. ¿Sale? En el tablón van a estar todas las novedades. Ahí ya les dejé algunos mensajes que pueden leer. El primer mensaje es que las hadas se van a entregar. eh, ya no les voy a dejar para el mismo día, sino les voy a dejar para el día siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, hoy terminando, les subo su hada y me la van a entregar mañana antes de que empiece la sesión. ¿Sí? Para que tengan un poco más de tiempo. Las clases van a ser hoy, ya estamos acá, mañana viernes y sábado 22 en el mismo horario, a la 1 de la tarde. Cualquier duda me pueden mandar correo a esta dirección. ¿Cómo van a entregar sus hadas? Bueno, las hadas, primero que nada, van a estar alojadas en lo que se llama trabajo de clase. En este trabajo de clase, aquí va a haber una sección donde va a decir hada 1, hada 2, hada 3, etc. Le cliquean y dentro de esa sección va a estar el archivo
y va a haber un botón donde va a decir subir tarea. Bueno, pues en ese botón le aprietan y suben su documento. ¿Sí? Apenas termine la clase, yo creo la primera ADA. Van a tener su archivo PDF, no es necesario que lo impriman, ¿sí? Lo pueden tener en su celular o en su computadora. Y en una hoja blanca o en una hoja de su cuaderno, copian los ejercicios y los resuelven. El procedimiento puede ser a lápiz, no hay ningún problema. Una vez que resuelvan los ejercicios, con su celular le toman una fotografía. Si su celular es tiene buena cámara, no hay ningún problema, me la mandan así. O pueden hacer uso de la aplicación que se llama Cam Scanner. Es una aplicación. ¿Sí? Está para iOS y está para Android. Es bastante fácil de utilizar. Una vez que tengan las fotografías, me lo mandan en PDF. Tiene que ser en PDF, no Word, no, no imagen, PDF. ¿Sale? Deben de subir la tarea antes del horario y aquí hay una forma en que pueden etiquetar sus tareas. ADA, número del ADA, apellido, nombre, guión bajo, acompañamiento. Por ejemplo, ADA 5, guión bajo, Díaz Manuel, guión bajo, acompañamiento. Para el que no me conoce, me llamo Manuel. ¿Sí? Manuel. Y no se aceptarán trabajos antes de la fecha establecida. Así que tengan cuidado con sus horarios. Muy bien. Si tienen alguna duda, pues levanten la mano o interrúmpame, no hay ningún problema. Clases en línea, pues ya todos sabemos utilizar Zoom. Creo que hasta el momento todos sabemos utilizar Zoom. Solamente algunas indicaciones, tienen que tener su nombre y apellido, un código de vestimenta adecuado. No sé, a mí no me dieron la indicación si deben de tener su uniforme, voy a preguntar. De preferencia que estén en un espacio en el cual no sufran de interrupciones, cumplir con la asistencia toda la hora y se recomienda tener una libreta para que puedan tener sus apuntes y es obligatorio tener activada su cámara y en silencio su micrófono durante toda la sesión, al menos que quieran participar o quieran preguntar algo. Hay una opción ahí en Zoom que les dice levantar mano, pues utilicen esa y ya yo les doy la palabra o desactivan su micrófono y me dicen, maestro, disculpe, X, ¿no? El link de la sesión va a ser el mismo para las 3 sesiones, aquí ya lo tienen. Y por último, los puntajes. Como están en un acompañamiento, recordarán que el máximo o la puntuación máxima que ustedes pueden obtener es de 85 puntos. ¿Sí? Y la calificación aprobatoria va a ser de 70 puntos. ¿Cómo van a obtener estos 85 puntos? Bueno, primero que nada tienen asistencia, participación y comportamiento. Cada uno de estos 3 elementos va a valer 5 puntos. Es decir, que si asisten todas las 3 sesiones ya tienen 5 puntos asegurados. Si participan, otros 5 puntos y comportamiento, pues otros 5 puntos. Yo creo que son los más sencillos de obtener. Después vamos a tener 3 hadas. La primera hada va a valer 10 puntos, la segunda hada va a valer 15 puntos y la tercera hada va a valer 15 puntos también. Y por último vamos a tener un pequeño proyecto final o una pequeña hada final que va a valer 30 puntos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Muy bien, entonces vamos ahora sí a lo que nos ocupa el día de hoy. Permítanme nada más un minutito, menos de un minuto.
Ok, son todos. Jeremy, Sebastián. ¿Están ahí? Sí, profe, sí, profe. Sebastián. Ok. Muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Y tu cámara, Sebastián? Al menos activa la cámara. El tema, como les comento, que vamos a ver, okay, es el de agrupación de datos o, en este caso, de datos ordenados. Vamos a ver cómo podemos organizar datos en donde los datos estén, o sean muchos o estén muy dispersos. El primer tema es datos ordenados. Muy bien, ¿qué son los datos ordenados? Los datos ordenados es una forma muy sencilla de organizar una colección de datos en donde se agrupan de menor a mayor los datos y se representan en una tabla de distribución de frecuencias, en la cual se va asociando a cada dato un número natural llamado frecuencia del dato. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una colección de datos, no sé, a lo mejor número de personas que viven en una casa, número de camas que tiene un hogar, calificación de algunos estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a agarrar esa colección que no está organizada y la vamos a pasar a una tabla de distribución de frecuencias, en donde su visualización nos permita comprender de mejor manera cómo está representado esos datos. Sí, ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esa tabla. Vamos a tener algo que se llama frecuencia. ¿Sí? Recuerden que la frecuencia del dato es cuántas veces un dato se repite, en una colección de datos. ¿Sale? Entonces vamos a empezar directo con el ejercicio. Y ahorita volvemos a lo que tengo ahí. Consideren que el jefe de la sección de matemáticas de una determinada escuela está interesado en realizar estudios sobre las calificaciones finales de los 300 alumnos que llevarán el curso de probabilidad y estadística. ¿Sí? Que llevaron el curso de probabilidad y estadística. Es decir, el semestre pasado hubieron 300 alumnos que cursaron probabilidad y estadística. Son 300 calificaciones que se tienen ahí. Si las personas de quien solicita información con base en las listas alfabéticamente de las distintas secciones, le entrega un reporte donde aparecen listados una colección de 300 datos correspondientes a las 300 calificaciones, difícilmente podrá obtener la información que interesaba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, a lo mejor yo como maestro de matemáticas, necesito saber cómo les fue a mis alumnos, a mis 300 alumnos el semestre pasado. Y a lo mejor yo voy con la maestra Angélica a Secretaría Académica y les pido esas calificaciones. Muy probablemente las calificaciones me las dé en forma de lista, ¿sí? Es decir, algo como lo que les voy a enseñar ahorita. Muy probablemente me las dé así, ¿sí? Las de esta manera. Me dé los 300 alumnos acá, ¿sí? Y acá me pone 15, a lo mejor aquí me pone 70, aquí 75. Si a mí me da estas 300 calificaciones, yo muy difícilmente voy a obtener o saber si a lo mejor a la mayoría de mis estudiantes les fue bien o a la mayoría de mis estudiantes les fue mal o el promedio es de 80. Yo no lo puedo saber, ¿sí? Y aparte es muy, muy difícil saberlo porque son 300 datos. Por lo tanto, una sugerencia que se hace en la estadística
es que estas 300 calificaciones se resuman en lo siguiente, ¿sí? Se resuman en esto. Se resumen en esto, ¿sí? Ahora bien, la información se puede representar de la siguiente forma. Calificaciones, bueno, entonces acá lo que dice es que hay calificaciones de 35, hay calificaciones de 40, de 45, de 55, de 60, de 70, de 75, de 95, de 100. ¿Sí? Estas son las calificaciones. Y la frecuencia quiere decir cuántos estudiantes obtuvieron esas calificaciones. Por ejemplo, aquí este 36 me está diciendo que 36 estudiantes obtuvieron 35. 22 estudiantes obtuvieron 40. 18 estudiantes obtuvieron 45. 68 obtuvieron 55. 38 estudiantes 60. 26 estudiantes 70. 54 estudiantes 75. 20 estudiantes obtuvieron 95 y solamente 18 estudiantes obtuvieron la calificación de 100. ¿Sí? Esta tabla es todo un procedimiento que ya se hizo de recopilación y de organización. ¿Sí? En su ADA les van a dar los datos de manera dispersa. No les van a dar esta tabla, sino que ustedes con los datos que les van a dar ahí, no van a ser 300, van a ser 30 o 50 lo mucho, van a realizar en un primer momento esta tabla. ¿Sí? El dato con su respectiva frecuencia. ¿Vale? Ahora, esta frecuencia no es la única que existe. También tenemos otro tipo de frecuencias que nos dan otros datos, que nos dan más información acerca de la colección de datos. Por ejemplo, vamos a retroceder un poco, tenemos lo que es la frecuencia relativa. Acá está, la frecuencia relativa. Nos dice, otra forma de presentar la frecuencia es la llamada frecuencia relativa, que se puede resumir como FR, la cual se obtiene dividiendo la frecuencia de cada dato entre el total o sumatoria de la frecuencia. Y representa la proporción número de veces que se repite un dato en la colección. ¿Sí? Esta frecuencia relativa es una proporción, por lo tanto tiene que ir de 0 a 1 en este caso. Es decir, son números decimales. Muchas veces a lo mejor esta frecuencia relativa es un poco difícil de entender. Por lo tanto, debemos de tener otro tipo de frecuencias. Por ejemplo, acá nos dice que comúnmente la frecuencia relativa se expresa en forma de porcentaje. Yo creo que ya en porcentaje es algo más, más común. ¿Sí? Creo que ya el porcentaje lo entendemos mucho mejor que a lo mejor una proporción. Entonces, ¿cómo convertimos la frecuencia relativa a frecuencia porcentual? Esto se logra multiplicando la frecuencia relativa por 100 y añadiendo el símbolo de porcentaje, la cual se llamará frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Si multiplicamos la frecuencia relativa por 100, nos vamos a encontrar con la frecuencia relativa porcentual. Ahorita vamos a ver qué significa. Por último, la otra frecuencia que vamos a necesitar es la frecuencia acumulada. Se asocia con cada dato de una colección otro número natural llamado su frecuencia acumulada. Se llama FA y que se define como sigue. La frecuencia acumulada de un dato es igual a la suma de su frecuencia más las frecuencias de los datos menores a él. ¿Sí? Es igual a la suma de su frecuencia más las frecuencias de los datos menores a él. Muy bien. Entonces, a partir de esta tabla que ya tenemos en el ejemplo, la vamos a ampliar y vamos a tratar de encontrar las demás frecuencias para construir completamente nuestra tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue entonces? Primero que nada vamos a ampliar nuestra tabla. Vamos a tener lo siguiente.
Voy a poner esto acá. Voy a ampliar todo esto, esto está acá. Listo. La siguiente frecuencia que nosotros debemos de encontrar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa la pueden ustedes abreviar como FR. ¿Cómo obtenemos nuestra frecuencia relativa? Bueno, aquí decía que la frecuencia relativa se obtiene de la siguiente manera. Vamos a dividir la frecuencia de cada dato entre el número total de datos que tenemos. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la frecuencia de este dato, del primer dato que es 36. Vamos a tener aquí 36. 36. Y lo vamos a dividir entre el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Bueno, pues aquí está fácil. Es la suma de todas las frecuencias. Es 300. Por lo tanto, la primera frecuencia relativa sería 36 entre 300. Nos va a dar algo. Y así lo tenemos que hacer con cada uno de las frecuencias o de los datos. Segundo sería 22 entre 300. Después 18 entre 300. 68 entre 300. 38 entre 300. 26 entre 300. 54 entre 300, 20 entre 300 y por último 18 entre 300. A veces es común que dejemos así la frecuencia relativa en fracciones, pero también lo podemos pasar a decimales. Y para pasar a decimales pues pueden utilizar su calculadora. ¿Cuánto les da 36 entre 300? ¿Tienen calculadora por ahí? 0.12. 0.12, profe. 0.12, ok. Nos da 0.12, después 0.07. Aquí ya están redondeados los datos, ¿sí? Redondeen a 2 decimales. A lo mejor 36 entre 300 no les da un decimal exacto. Redondeen a 2 decimales. Recuerden que redondeamos hacia arriba si el decimal siguiente es mayor que 5 o 5 y redondeamos hacia abajo si el decimal es menor que 5. Por ejemplo, si tienen 0.7465.7 y ustedes quieren redondear a los 2 primeros decimales, pues sería 0.7 y este 4, como lo sucede, ¿cómo se dice? Bueno, el siguiente dígito después de 4 es mayor que 5, entonces este 4 se redondea a 5. Sucede lo contrario si, por ejemplo, tenemos 7, 4, 4, 5, 7, a lo mejor. Bueno, como el decimal que está después de 4 es menor que 5, pues entonces el 4 lo pasamos a 3. ¿Sale? Muy bien. Entonces yo les voy a poner aquí ya todos los decimales. Sería 0.06, 0.23, 0.13. Ustedes lo pueden corroborar. 0.13, 0.09, 0.18, 0.07 y por último 0.06. ¿Sí? Entonces, como les decía, la frecuencia relativa es una proporción.
¿qué nos indica la proporción? Por ejemplo, si nosotros agarramos este 23 que está acá, ¿sí? ¿Qué significa punto 23 con respecto al dato que representa? Bueno, significa que hay una proporción de punto 23 de que esta calificación de 55 se repite en el total de calificaciones. ¿Sí? Vean que es un poquito complicado interpretar este tipo de frecuencia. Por esto es que mejor se utiliza la frecuencia porcentual. ¿Sí? La frecuencia porcentual. Por lo tanto, la siguiente columna sería de frecuencia porcentual. ¿Vale? De frecuencia porcentual. Si recuerdan, la frecuencia porcentual se obtiene únicamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Es decir, este 0.12 lo multiplicamos por 100 y le agregamos el signo de porcentaje. ¿Cuánto es 0.12 por 100? 12. A 12. Da 12. Cerrado. A 12. Entonces, aquí sería 12%. Hacemos lo mismo con cada uno de los datos. 0.07 por 100 sería 7%. 0.06% es 6%. Sería acá 23%. 13%. Acá es 9%. Después es un 18%. Después 7% y por último 6%. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si a lo mejor son correctas nuestras estimaciones, nuestros porcentajes? Pues la suma de todos estos porcentajes nos debe de dar el 100%. Si sumamos, a lo mejor acá nos da 12, 17, 19, más 6, 25. 25 más 23 nos da 48, más 13, 61, 70, 88, 95 y acá nos da 101, chicos. ¿Sí? Acá nos da 101. ¿Por qué ocurre que a veces nos puede dar 101, 102 a lo máximo? Pues por el redondeo que se hace acá. ¿Sí? A lo mejor este redondeo no es tan exacto y puede ocurrir que nos dé 101, que nos dé 102 a lo mucho, o también puede ocurrir que nos dé 99% o 98%. Es correcto, es un error que se puede permitir. ¿Sale? Para que lo consideren. Ahora, ¿qué significa la frecuencia porcentual? ¿Qué significa, por ejemplo, este 23% que yo tengo acá? ¿Alguien tiene alguna idea? Eric, Seth. ¿Puede repetir, profe? ¿Qué significa este 23%? O sea, ya obtuvimos frecuencia porcentual, pero ¿qué significa el 23%? Este 23% que tenemos acá, ¿qué significa con respecto al dato? No sé, profe. ¿No? Okay. ¿Alguien? Que el Marisa. 23%, Bueno, a ver, Miguel. Okay. que el 23% de los alumnos sacaron 55. Así es. Eso es lo que significa. Significa que hay un 23% de calificaciones que son de 55. O en otra forma de decirlo es lo que acaba de decir Miguel. El 23% de estudiantes, 23% de estudiantes obtuvo una calificación de 55%. Perdón, de 55. De 55 puntos. ¿Sí? Y vean que esto que acabamos de obtener, pues a lo mejor ya a mí como maestro me sirve para saber si a lo mejor
mi método de clase está fallando o tiene algunas deficiencias, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, a lo mejor yo les pregunto cuál es el porcentaje de estudiantes que obtuvo una calificación de 100%. Bueno, pues acá me voy rápidamente a mi tabla y se ve que solamente el 6% de mis estudiantes pudo obtener una calificación de excelente, ¿sí? Y a lo mejor ahí me da a mí un parámetro para saber la eficiencia de mis clases, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Si la clase si la sesión se termina, con el mismo link vuelven a entrar, ¿sale? Utilizando el mismo link. Muy bien, a ver, está Luis Martín Delgado. Sí, maestro. ¿Está ahí? Presente. Bueno, ok. Muy bien. Ya obtuvimos la frecuencia porcentual. Ahora lo que sigue es obtener la siguiente frecuencia, que es la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada. Entonces, abrimos otra columna. Permítanme más aquí. Ok, abrimos otra columna. Por acá. Y escribimos lo que es frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada se puede escribir igual como FA. Muy bien. FA. Ok, ¿cómo obtenemos la frecuencia acumulada y qué significa? Vamos a ver. Nos dice que a cada dato también se le puede asociar un número natural llamado frecuencia acumulada y que se define como sigue. La frecuencia acumulada de un dato es igual a la suma de su frecuencia más las frecuencias de los datos menores a él. ¿Sí? La frecuencia acumulada de un dato es igual a la suma de su frecuencia absoluta. Cuando nosotros llamamos nada más frecuencia, es la primera frecuencia que se obtiene. ¿Sí? Si dice nada más frecuencia, es la primera frecuencia que tenemos. Esta frecuencia de número de veces que se repite, esta que está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar la frecuencia del dato y le vamos a sumar las frecuencias de los datos que son menores a él. ¿Sí? Vean que acá, y esto es importante, que creo que no lo hice obvio, pero aquí se ve, que la manera en que nosotros vamos a ordenar los datos son de menor a mayor. ¿Sí? De menor a mayor. No lo olviden. Entonces, vamos a obtener la frecuencia acumulada de este primer dato. Nos dice que para obtener esta frecuencia acumulada, vamos a sumar la frecuencia del dato, que en este caso es de 36. Vamos a agarrar 36. Y lo vamos a sumar con la frecuencia de los datos que son menores a él. Pero vean que acá, como estamos obteniendo la frecuencia acumulada del primer dato, que es de 35, no hay datos que son menores, porque el 35 es menor. Por lo tanto, no hay que sumarle nada al primer dato. ¿Sí? No hay que sumarle nada. Así que la frecuencia acumulada del primer dato queda como 36. Ahora, vamos a ver qué pasa con el segundo dato. El segundo dato es de 40 y tiene una frecuencia de 22. Por lo tanto, para obtener la frecuencia acumulada de este segundo dato, vamos a agarrar al 22 y le vamos a sumar todas las frecuencias de todos los datos menores a 40. ¿Cuáles son los datos que son menores a 40? Bueno, pues solamente hay uno, que es 35.
Por lo tanto, le vamos a sumar la frecuencia de 35, que en este caso es 36. ¿Sí? Es decir, estamos sumando 22 y 36. Eso es lo que estamos sumando. ¿Cuánto es 22 y 36? Más 36. 58. 58. 58. Ok, entonces la frecuencia acumulada del segundo dato es de 58. Pasamos al tercer dato. El tercer dato tiene una frecuencia de 18. Entonces, ahora, como estamos en el tercer dato que es de 18, su frecuencia es 18, le vamos a sumar todas las frecuencias de los datos menores a él. Es decir, que tenemos que sumar 18 más 22 más 36. ¿Sí? 18 más 22 más 36. Pero vean que 22 más 36 ya sabemos que es 58. Por lo tanto, aquí pues sumamos 18 más 58. ¿Cuánto es 18 más 58? 76. 76. Y así hacemos con cada uno de los datos. Después sería 68 más estas frecuencias, que sería 76. ¿Cuánto da? 68 más 76. 146. 144. 144. 144. Hacemos lo mismo. Siguiente dato sería 38 más 144. ¿Cuánto da 38 más 144? 78 más 182. 78 más 68, 146. No, acá. Es 68 más 76. Es 76. Está bien, sí, está bien. Sí, es de este, es de este. Ok. ¿Cuánto da entonces esta última? 182. 182. Ok, 182. 68 más 76. 182. Ok. Siguiente dato, pues sería 26 más 182. Es igual a 208. Después sería 54 más 208. Es 262. Después 20 más 262 es igual a 282. Y por último, 18 más 282, pues es 300. ¿Sí? Obviamente, la última frecuencia tiene que ser el número total de datos que tenemos. No nos podemos pasar ahí. Y ahí sí es exacto. ¿Sí? Muy bien. Vean que aquí estoy poniendo las sumas para que ustedes observen y entiendan de dónde salen estas frecuencias acumuladas. Sin embargo, en su ADA me pueden poner directo la frecuencia acumulada sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué sirve este tipo de frecuencia acumulada? Nos sirve para contestar preguntas del tipo